clave de complejidad. Es difícil pensar en clave de contradicción, pero bueno, sin esas tres claves entendemos que es imposible pensar de modo integral y hacer una apuesta para encontrar alternativas al futuro común y colectivo. Hace un rato decíamos con Omar, así rápidamente comentábamos y con Norma, estos temas, el tema que va a tratar él, que inicia este ciclo de semana de conferencias, es un tema que claramente tiene que ver con un problema político y social como lo son los femicidios. Nos permite pensar también ese tipo de problemas. Entonces, por eso la apuesta, por eso estamos todos acá. Esto es una de las instancias, entre otras, que esta facultad genera. Y más allá de este encuentro, todos como actores tenemos que construir a futuro las alternativas de compromiso institucional y político para trabajar y accionar en la resolución de estos temas y problemas que son hoy de agenda pública y social. Agradecer también al subsecretario de Derechos Humanos que nos está visitando y nos acompaña siempre en este tipo de instancias, al rector de la Universidad Nacional de Misiones, que también está presente, al secretario de Investigación y Posgrado, y transmitirle los saludos al secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica de nuestra facultad, que por razones personales no pudo llegar en este horario. Le paso la palabra a la directora del programa actual. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco la presencia de las autoridades de la casa, como ya mencionara la magíster Gisela Faciú, las autoridades de otras instituciones de la provincia y de la localidad de Posadas, la presencia de los colegas de otros departamentos, empezando por el de historia, el departamento mío, pero también hay otros colegas de otros departamentos aquí presentes, y fundamentalmente la participación, así ya lo veo aquí masivamente, de los estudiantes, algunos becarios, y también los graduados que están ahora en este momento. El proyecto que nosotros estamos impulsando se denomina Historia de Mujeres y Mujeres en la Historia Regional. Se da en el marco de este programa que se denomina PUAL, significa Programa Universitario de Historia Argentina y Latinoamericana. Y bueno, hemos en esta fase 2 articulado los esfuerzos de distintos proyectos de investigación, y eso implica la participación de colegas investigadores de distintas disciplinas: historia, comunicación social, trabajo social, antropología, que hemos participado en una convocatoria para el financiamiento de este programa, al cual accedimos mediante el financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias, por una resolución que crea el programa, la resolución 3778, firmada por el anterior secretario de Políticas Universitarias, Aldo Luis Caballero. Este proyecto se impulsa desde el Centro de Estudios Históricos, y bueno, pretende abordar múltiples situaciones sociales, políticas, culturales, donde las mujeres han sido protagonistas fundamentales en la generación de acciones en el desarrollo del proceso histórico regional, con epicentro en la provincia de Misiones, Argentina, que se extiende más allá de los límites, abarcando una región de frontera trinacional. De hecho, que la mirada, la perspectiva, la hacemos desde una perspectiva regional, y eso implica focalizar como centro de atención y como objeto de análisis acotado a la provincia de Misiones, pero vinculado a toda una zona de frontera. La elección del objeto de estudio visibiliza a las mujeres desde una doble mirada: el análisis disciplinar académico, desde el que se producen investigaciones sesgadas por la valoración androcéntrica, proyectando unidireccionalmente sus propios modelos académicos del papel, rol,
masculino-femenino sobre las sociedades pasadas o académicas, sobre las sociedades pasadas o contemporáneas, y también la perspectiva historiográfica hegemónica nacionalista, que sustenta una visión impermeabilizada respecto del género, estableciendo una mirada de negación del conflicto sobre la relación social de clases, etnias y culturas, considerando que todas ellas atraviesan las relaciones de género y determinan una visión homogénea que construye una versión unificada desde lo nacional, sin atender a las particularidades de ámbitos territoriales menores y o fronterizos. Entonces, las actividades que pergeñamos a partir de este proyecto se inscriben en tres aspectos esenciales. Una es la producción de un dossier, serie de cuadernos e historias de mujeres misioneras, mediante el cual apostamos a la participación con artículos de investigación sobre distintas facetas en las cuales han participado las mujeres. En segunda instancia, la socialización de estos conocimientos producidos en el área de la investigación a partir de la producción de cortitos en TV y radio titulados Las mujeres en la historia regional, y por último, o en simultáneo, la producción de una cátedra abierta titulada Mujeres en la historia regional, participación, militancia y trabajo. Por eso justamente hemos organizado esta semana de conferencias, pues estas conferencias van alimentando cada una de estas actividades que fui enunciando anteriormente. Una, la primera que comenzamos hoy con la participación del doctor Omaracha, tiene la misión de presentar este programa PUAL y también, digamos, este proyecto local que está vinculado en ese contexto de la investigación. Luego, el día 27 vamos a tener la conferencia de la doctora Dora Barrancos, que va a alimentar la cátedra abierta que había mencionado anteriormente, y bueno, todas estas actividades van a nutrir esa socialización de los conocimientos a partir de la producción de los cortitos por radio y TV. Bueno, habiendo hecho esta primera presentación muy breve de esta actividad que estamos generando, ahora paso a presentar a nuestro invitado especial de hoy, que nos satisface muchísimo poder haber logrado que él estuviera presente hoy aquí y aportar, digamos, con sus investigaciones nuestros conocimientos y también dar un giro por ahí en nuestras perspectivas acerca de esta temática tan importante y tan fundamental para la sociedad actual. El doctor Omaracha es doctor por la Universidad de Buenos Aires, Cuba, y por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia. Es investigador independiente en el CONICET e investigador asociado en el Centro de Investigaciones Filosóficas. Ha obtenido el Premio Internacional en Historia, otorgado por el Departamento de Historia de la UBA en 2005, y el Premio Nacional de Cultura en 2015. Entre sus libros se pueden mencionar, en relación a los temas de su conferencia, El sexo de la historia, intervenciones de género para una crítica antiesencialista de la historiografía, publicada en el 2000, la compilación junto a Paula Alperín, Cuerpos, Géneros e Identidades, Estudios de Historia de Género en Argentina, publicada en el 2000, Freud y el problema de la historia, publicación del año 2007, Crónica sentimental de la Argentina peronista, Sexo, inconsciente e ideología, 1945-1955, publicado en el 2013, y las compilaciones en colaboración con Mauro Vallejo, Inconsciente e Historia después de Freud, del año 2010, y con Nicolás Quiroga, El hecho maldito, Conversaciones para otra historia del peronismo, del año 2002. A continuación, entonces, les damos la palabra al doctor Omaracha. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer
vivamente a quienes organizaron esta serie de conferencias y pensaron que yo podría aportar algo a las mismas. En realidad soy yo el que se siente honrado de poder presentar algunas ideas y quizás conversar sobre temas que son, como ya se dijo aquí, de urgente actualidad. Entonces, yo voy a tratar temas de historia, de historiografía, es decir, de la escritura, de la historia, de conceptos, pero finalmente voy a estar, digamos, bordeando un tema que nos concierne en el día de hoy, ¿no? Me parece que involucra cuestiones políticas, sociales y culturales de urgente relevancia. Bueno, el título que yo elegí para esta charla es el de Las sirvientas asesinas, el estudio del peronismo y la historiografía de género-sexualidad durante las últimas 2 décadas en la Argentina. Mi idea era exponer esos grandes tópicos en menos de 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de condensar y tratar de, al mismo tiempo, hacer comprensible un conjunto de diversas cuestiones que creo están internamente conectadas. Bueno, la cuestión de las sirvientas asesinas constituye un capítulo de mi libro que ya fue citado aquí, Crónica Sentimental de la Argentina Peronista, y allí yo intentaba mostrar cómo en los estudios sobre el peronismo había una figura arquetípica que había sido analizada como el epítome del obrero peronista, que era el del cabecita negra, ¿no? Es el inmigrante que llega a las trabajador, que llega a las urbes y es clasificado de este modo, básicamente por los sectores medios blancos antiperonistas. Y esta figura, que es una figura que tiene dimensiones incluso literarias y narrativas, me parecía muy problemática porque a partir de un trabajo cuantitativo, yo lo que había descubierto era que en verdad entre las mayorías migrantes que se habían instalado en las ciudades litorales, Buenos Aires específicamente, durante las décadas del 30 y 40, la mayoría eran mujeres que se habían desplazado, en muchos casos solas, en otros casos vinculadas a cadenas migratorias, y que habían desarrollado una vida social y cultural propia, y que entonces aquí aparecía una figura o un tema que por otro lado tenía repercusiones, porque por ejemplo, si uno analiza los textos de Julio Cortázar, que es el narrador Julio Cortázar, que Casa Tomada, por ejemplo, o los textos que están incluidos en Bestiario, un libro del año 1951, uno observa que allí, en realidad, el temor de Cortázar respecto a estos nuevos individuos que aparecen en la urbe, ¿no? y que invaden el espacio de los sujetos establecidos, en realidad el gran peligro que observa Cortázar no eran los varones migrantes, sino que eran las mujeres, porque las mujeres poseían para estos relatos una carga de una sexualidad amenazante, ¿no? De algo que no se podía controlar completamente, ¿no? Y que por lo tanto despertaba una ansiedad que era verdaderamente la preocupación que atoraba y despertaba, ¿no? La angustia de Cortázar. Y así como se podía releer de este modo la literatura cortázariana, en verdad había muchas otras fuentes que habilitaban un corrimiento o desplazamiento de lo que desde este punto de vista era una evaluación androcéntrica de estos actores, ¿no? de la primera experiencia peronista. Y a partir de esa entrada comencé a indagar a un sector específico que eran las trabajadoras domésticas, ¿no? Que en ese momento eran denominadas a partir de diversos epítetos. De las sirvientas era uno, ¿no? El de las mucamas, que son denominaciones que no estaban dadas, digamos, de antemano, ¿no? E incluso una de las discusiones más interesantes que lleva adelante el sindicato de las trabajadoras domésticas
durante el periodo justamente que rechazaban estas denominaciones, ¿no?, para recuperar la identidad de clase, ¿no?, de trabajadoras domésticas o trabajadores en casas de familia, por ejemplo, ¿no?, para digamos, reclamar una dignidad, ¿no?, como trabajadoras. Y en este punto de vista, las trabajadoras domésticas dejaban de ser meras víctimas de la explotación laboral, del acoso sexual, de las cuales eran víctimas en las casas en las cuales trabajaban, del desprecio social, ¿no?, para devenir agentes de sus propias experiencias. Y entonces me dediqué en buena medida a recuperar lo que se denomina la agencia, ¿no?, de estas mujeres, que eran y que constituían un sector, digamos, extremadamente bajo en la escala de los lugares sociales, ¿no? Incluso, diríamos, en la estratificación interna de la clase trabajadora argentina, las trabajadoras domésticas ocupaban uno de sus rangos inferiores, y sin embargo demostraban una actividad, ¿no?, y incluso una respuesta, en muchos casos violenta, a las condiciones en las cuales existían, en las cuales vivían, y no solo respecto de la explotación patronal. Yo me dediqué a dar cuenta, por ejemplo, del modo en el cual el conflicto de clase encontraba una expresión, por ejemplo, a través del robo, ¿no?, a través de los chismes, ¿no?, contra los patrones y las patronas, ¿no?, un conjunto, digamos, de lo que se denomina las armas de los débiles para poder, digamos, contrapesar una situación de inferioridad social muy evidente, pero también muchas otras dimensiones que se vinculaban con la sexualidad, con el deseo, con el conocimiento como sujetos, y me interesó particularmente dar cuenta de esa sujeción emocional, erótica y sensual de la que eran objetos, pero ante las cuales también reaccionaban, ¿no? Entonces, para recuperar esas reacciones, tuve que hacer una búsqueda en fuentes que no eran muy visitadas, porque los documentos de las penitenciarías, los documentos policiales, de los hospitales psiquiátricos, permitían, donde las mujeres, y particularmente, es algo muy interesante, ¿no?, porque en los hospitales psiquiátricos había una sobrerepresentación de trabajadoras domésticas, ¿no? Y esto obligaba, a partir del análisis de las historias clínicas, ¿no?, la posibilidad de recuperar algunas voces que de otro modo eran inaudibles. Y entonces, leyendo a contrapelo esas fuentes, se podían recuperar, por supuesto con toda la dificultad y ambigüedad que posee toda transcripción, una experiencia que me interesaba digamos, enfatizar, más allá de las imágenes más tradicionales, ¿no?, del peronismo como el movimiento de los trabajadores industriales y masculinos. Ahora bien, esta cuestión de las sirvientas asesinas, que no solo, digamos, asesinaban a veces a sus patrones, sino también a los galanes que las dejaban, ¿no?, después de estar embarazadas, en realidad habría ahí una discusión que era mucho más profunda, creo yo, en torno a los paradigmas historiográficos, es decir, a los paradigmas de la comprensión de qué es hacer historia, ¿no?, y cómo representar la historia. Porque yo creo que ahí, y aquí ingreso a la cuestión de la historiografía actual del peronismo, me voy a referir a lo que se produce en los últimos 20 años. Yo entiendo que el núcleo rector de los trabajos principales sobre la historia del peronismo han asumido un paradigma que no se desmarca radicalmente de una línea central de los estudios históricos constituidos en la recomposición de la investigación histórica luego de 1983, es decir, en el momento de la reconstrucción del sistema institucional académico universitario en la Argentina, y particularmente la reconstrucción de la investigación histórica que había prácticamente cesado luego del golpe militar de 1976, ¿no?
Y lo que en un trabajo que publiqué con el historiador marplatense Nicolás Quiroga, que fue citado aquí por la profesora, intitulado El hecho maldito, allí lo que con Quiroga intentaba mostrar era que en los estudios sobre el peronismo había una prevalencia de un enfoque vinculado a un paradigma de la modernización, con una serie de tópicos fundamentales que son preguntas que devienen premisas de la indagación, por ejemplo, como el de la democratización, el de la inclusión y la integración social, y la interrogación básica es ¿cuál fue el lugar del peronismo en un devenir, en una trayectoria que recorre buena parte del siglo XX de incorporación de nuevos sujetos sociales y de ciudadanización de las masas populares? Esto constituyó un modelo ejemplar que fue formulado de la manera más exitosa en un artículo de Juan Carlos Torres, un importante sociólogo argentino y una investigadora también importante de Mar del Plata, Elisa Pastoriza, un artículo que lleva el título de La democratización del bienestar. Lo que muestran Torres y Pastoriza es que con antecedentes muy importantes que se van desarrollando particularmente desde 1930, se produce durante las décadas del 30 y 40 un proceso de nacionalización, de constitución de un ámbito nacional de intervención estatal, y el Estado peronista justamente va a ser una manifestación democrática e inclusiva de ese proceso de modernización. También un proceso de integración social. Ahora bien, en el texto de Torres y Pastoriza había un aspecto que está hacia el final del artículo, es un capítulo en realidad del volumen 9 de la nueva historia argentina que editó Juan Suriano por la editorial sudamericana. Pero hacia el final del artículo, frente a esta imagen progresiva de la función del peronismo en la historia nacional, hay un momento de fractura, hay una suerte de vacilación. Es la dimensión conflictiva. Torres y Pastoriza muestran que esta incorporación de estas masas populares, ¿no?, a la economía, a la sociedad y a la cultura, despierta una reacción segregadora, un rechazo. Justamente el rechazo por parte de los sectores establecidos, especialmente de los sectores medios, urbanos, de estos nuevos habitantes de la ciudad, va a despertar una ansiedad impugnadora y que va justamente a encontrar su figura central en el Cabecita Negra. Entonces emergía una tensión en ese trabajo. ¿Por qué? Porque por un lado encontramos una narrativa, digamos, del progreso y la modernización, de la integración, donde uno podría, por ejemplo, representarse siguiendo paradigmas también válidos para otros ámbitos, otras regiones del mundo, que el siglo XIX fue el siglo de la incorporación civil, ¿no? Los inicios del siglo XX fue el momento de la ciudadanía política, y que a mediados del siglo XX fue el momento de la ciudadanización social, ¿no? El clásico tema de Alfred de Marshall, el investigador sociólogo británico Marshall, ¿no?, de la evolución de las ciudadanías. Pero respecto de este paradigma, digamos, de este relato progresivo, surge algo que yo mencionaba respecto de este brote de angustia y de segregación, que es la cristalización de identidades sociales y culturales y la apertura, la emergencia de una fractura y de ciertos sectores sociales que no van a ser más aceptados como parte de la comunidad, diríamos, válida. Y entonces aquí emergía una dimensión del conflicto que no parecía fácilmente subsumible en una idea, yo diría, progresista de la historia. Y la pregunta que yo me hacía, que nos hacíamos con Quiroga, es ¿qué hacer con esto? ¿Cómo recuperar esto que parece ser, digamos, un vacío que no se puede subsumir
en una idea positiva, ¿no?, y optimista del avance histórico. Y aquí es donde ingresa la cuestión de género, porque justamente la cuestión de género, de las mujeres y de la sexualidad, en su dimensión social e histórica, lo que introduce es un problema respecto de digamos, justamente de la imagen progresiva de la historia. Una de las lecturas que a mí más me influyó para interesarme por temas del género y de la lectura de las mujeres y de la sexualidad fue un trabajo de una historiadora norteamericana que se llama Joan Kelly. Ella escribió ya a fines de los años 70 un pequeño ensayo y llevó el título con signo de interrogación: ¿tienen las mujeres renacimiento? Entonces lo que ella se preguntaba era que en las imágenes generales de la historia parece haber determinados momentos en los cuales se produce un salto progresivo de la historia. Por ejemplo, en la antigüedad griega, ¿no?, donde emerge la noción del individuo político en la polis, ¿no?, momento de crecimiento, de desarrollo, de la libertad. El Renacimiento, ¿no?, donde se consolida la imagen del individuo independiente, ¿no?, que rompe entonces con las tradiciones y las opresiones. Otro momento de progreso, la Revolución Francesa, ¿no?, digamos, la libertad, la fraternidad. Otro momento nuevamente de progreso. Pero lo que se preguntaba Joan Kelly allí es, bueno, ¿qué pasó con las mujeres en estos momentos de salto progresivo? ¿Fue el Renacimiento un acontecimiento histórico que significó para las mujeres un avance significativo en términos sociales o culturales? La Revolución Francesa, que declaró los derechos del hombre, ¿le otorgó el acceso al voto a las mujeres en la República Francesa? No, no pasó. Entonces allí la conclusión de Joan Kelly era que la visión progresiva de la historia era una visión androcéntrica de la historia, ¿no?, y que faltaba entonces leer esa historia a contrapelo de esas ilusiones progresistas para recuperar, teníamos un reverso en la cual emergía, diríamos, una dimensión, una sombra, ¿no?, que importunaba una idea de la historia progresiva que mirada así ingenuamente era apologética de la dominación masculina, ¿no? Y esa reflexión de Joan Kelly fue muy importante porque no solo habilitó, desde mi punto de vista, hacer una historia contributiva, sino también una historia crítica de los mismos conceptos de historia. Quiero explicar muy rápidamente cuál es la idea de la historia contributiva. La historia contributiva lo que hace es incorporar nuevos saberes, nuevos conocimientos, que en general suelen ser muy valiosos, dentro de un paradigma, de una manera de conocer que ya está dado. Y entonces se sabe más respecto de un conjunto de temas, sin modificar los protocolos o los rasgos epistemológicos de una manera de conocer. En otras palabras, el nuevo conocimiento no interroga las maneras de conocer, deja intactos entonces los paradigmas preexistentes. En cambio, la historia crítica no solo se propone conocer más, conocer mejor, sino también reflexionar sobre los instrumentos del conocimiento, interrogar también a quienes conocen y repensar el modo de conocer para preguntarse y abrir la posibilidad de distintas otras maneras de producir conocimiento, ¿no?, con otras articulaciones institucionales, con otras subjetividades, con otras políticas del conocimiento. Y es esto justamente lo que me parece la historia del género y la historia de las mujeres prometió cuando comenzó a desarrollarse a mediados de la década del 80 en la Argentina. Esto es, si nosotros pensamos, por ejemplo, y esto era un fenómeno en realidad al menos occidental, si volvemos al clásico artículo de la historiadora norteamericana Joan Scott
¿no?, sobre el género como categoría útil para análisis histórico, es un texto de 1985. El trabajo de John Scott no solo aspiraba a legitimar la historia del género, digamos, para sumarla a la historia de las clases sociales, a la historia política, a la historia cultural, sino que la perspectiva de John Scott era impugnar un concepto de historia, que era una historia que invisibilizaba a las mujeres, pero al mismo tiempo imponía modelos historiográficos que a su entender debían ser cuestionados. Esta aproximación de John Scott, sin embargo, creo que no prosperó, ¿no?, en una transformación de las maneras de conocer, sino que, a mi juicio, y esto es algo que sobre lo que quizás podamos conversar, también la historia del género, la historia de las mujeres en Argentina devino más bien una historia contributiva. Yo, al decir esto, no estoy diciendo que esto no sea importante, por el contrario, me parece fundamental incorporar la acción y la presencia de las mujeres en la historia, poder dar cuenta de sus formas de organizarse, de luchar, ¿no?, de sentir. Esto es central, es decisivo, yo diría que es el punto de partida. Y sin embargo, me parece que hay algo más allí, que era la aspiración crítica más radical que poseía Scott, que sigue siendo una tarea pendiente. Y justamente me parece que en este sentido, el caso de las trabajadoras domésticas me parecía muy revelador, porque por un lado efectivamente cuestionaba ciertos paradigmas de la historia social en nuestro país. Por un lado, la historia, particularmente la historia de la clase trabajadora, yo la encuentro muy cercanamente ligada a lo que denomino la clave de la lucha y organización. ¿Qué significa esto? Que los trabajos que se dedican a investigar la historia de la clase trabajadora organizan una agenda. ¿Y cómo hacen esta historia? Estudian sus sindicatos, sus organizaciones y sus huelgas, los conflictos, ¿no? Hacer la historia de la clase trabajadora es, en un primer capítulo, dar cuenta de la situación económico-social. En el segundo capítulo, reconstruir la historia de las organizaciones, particularmente los sindicatos, en algunos casos los partidos políticos. Y en un tercer capítulo, los conflictos, las huelgas, las movilizaciones, los programas políticos que pueden surgir de ello. Ahora bien, como clave de investigación, a mí me parece una mirada muy reduccionista. No porque estas dimensiones no sean relevantes, no sean en algunos casos decisivas, sino porque la experiencia histórica de los trabajadores y las trabajadoras excede largamente, ¿no?, estos núcleos que son privilegiados por la historia social de la clase obrera. Hay unos trabajos que se hacen en Brasil, por ejemplo, que se preguntan por el tiempo de la política, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cuál es en las horas de vida, ¿no?, en las horas de vida de los individuos, de los grupos y de las clases, para la historia política? Bueno, ¿cuánto tiempo de esa vida está ocupada por el accionar político? ¿Y qué pasa con el resto del tiempo de la vida? Y yo me pregunto, respecto de este paradigma de lucha y organización, ¿cuánto tiempo en la experiencia de la clase trabajadora ocupa el trabajo, la militancia, la acción sindical, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto del tiempo? ¿Qué pasa con la vida privada? ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales fuera del ámbito de trabajo o de la militancia? ¿Qué pasa con aquellos sectores de la clase trabajadora que no militan o no quieren militar? Por X razones. Uno puede preguntarse cuáles son, ¿no? Pero me parece que entonces que la experiencia de clase es bastante más rica que esta mirada. Y justamente en el caso de las trabajadoras domésticas, en la medida en que por el tipo de trabajo que realizaban, por los modos muy difíciles de organización que poseían como fuerza laboral, por las implicaciones de la experiencia, ¿no?, que involucraba, por ejemplo, una relación entre trabajo y empleador, digamos, bastante desajustada de las miradas tradicionales, ¿no?, en el sentido, por ejemplo, que la relación con el patrón o la patrona
suponía ahí unos vínculos donde entre comillas, ¿no? Lo que era considerado como familiar se mezclaba con la relación salarial, ¿no? Donde entonces los vínculos afectivos estaban articulados de diversas maneras, digamos, con aquellos ligados al trabajo. Ponían entonces en cuestión ese paradigma, ¿no? Entonces ahí se ve, creo yo, cómo un tema que parece relativamente lateral tiene efectos para interrogarse sobre un conjunto de concepciones vinculadas a la historia social. Otro elemento que desde la experiencia de las trabajadoras domésticas suponía consecuencias muy amplias, yo diría, es la crítica del porteñocentrismo, ¿no? De las interpretaciones históricas prevalecientes en Argentina. Aquello que la profesora denominaba, ¿no? esas matrices nacionales, en realidad son o se constituyeron como matrices que encontraron o definieron más bien en la historia ocurrida en la ciudad de Buenos Aires como digamos, el escenario nacional, ¿no? Y en esa, por ejemplo, si uno recorre cuáles son los trabajos más influyentes de la historia social y cultural de los últimos 30 años, uno puede encontrar cómo ese paradigma que yo denominaba modernizante ha definido en la ciudad de Buenos Aires la prueba de la modernización, ¿no? El problema de la modernidad y el problema de la modernización justamente halla en Buenos Aires su escenario central. Bueno, basta leer, por ejemplo, los trabajos de Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero sobre sectores populares, vida política, ¿no? en Buenos Aires entre guerras, o un trabajo igualmente influyente de Beatriz Arlo sobre Buenos Aires, una modernidad periférica, ¿no? que fueron influyentes en la medida en que se vinieron modelos ejemplares para otro tipo de preguntas, donde Buenos Aires aparece allí entonces como, digamos, la imagen y el espacio, ¿no? Donde se define el sentido de la transformación histórica. Y en el caso de justamente las trabajadoras domésticas, allí había una circulación, ¿no? Había a partir de la migración, pero también del retorno, ¿no? a los pagos, que era bastante común por parte de las trabajadoras, por las relaciones de alianza, los vínculos amorosos, afectivos, ¿no? que experimentaban en la ciudad. Esto procedía, yo creo, a una deconstrucción de este porteñocentrismo, ¿no? y especialmente aquello que en el trabajo de Gino Germani, un sociólogo italo-argentino, muy significativo, ¿no? Para la constitución del paradigma de la modernización, encontraba en Buenos Aires el epítome, ¿no? De los dramas y las posibilidades y los límites de la experiencia nacional. Pero sobre todo me interesaba encontrar en esas trabajadoras domésticas algo que resistía, ¿no? a la idea del progreso, ¿no? O una imagen en todo caso demasiado ingenua y lineal, puesto que es un problema real, creo yo, de comprensión, de conceptualización, dar cuenta del lugar de la violencia en la historia, ¿no? Del deseo, del odio incluso, ¿no? Y de ciertas figuras de la lucha de clases que estaban presentes en esa acción de estas mujeres que parecen escapar a la idea, digamos, de una modernización y digamos, ¿por qué? Porque la pregunta por la modernización supone un ideal de modernidad y esa misma pregunta supone su respuesta. En general, en todos los estudios que están calados por esta problemática, pienso, para citar un trabajo que quizás conozcan, el libro de Mariano Plotkin sobre la recepción de Freud en la Argentina, Freud en las Pampas, ¿sí? Allí la respuesta que encuentra Plotkin estaba en las premisas. Plotkin encuentra, por ejemplo, que el psicoanálisis, cuyo su eje es Buenos Aires, ¿no?
el psicoanálisis en la Argentina no fue tan radical, no fue tan rupturista, era bastante conservador, ¿no? El paradigma kleiniano predominó en el psicoanálisis porteño entre 1940 y 1970, hasta que adviene allí el lacanismo. Era bastante familiarista, ¿no? Y en términos de la sexualidad, bastante represivo. Entonces no era tan moderno. Y esta es la respuesta que en general se encuentra en toda pregunta por la modernización. Por ejemplo, cuando se lo aplica al peronismo, el peronismo sí poseía, ¿no?, unas dimensiones integradoras, incluyentes, ciudadanizantes, pero al mismo tiempo, en términos políticos, por ejemplo, era bastante poco moderno, ¿no? Y esa poca modernidad se filtraba por, digamos, su autoritarismo, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta está allí presupuesta, pero en estos elementos, ¿no?, de la violencia de las mujeres, ¿no?, que era una violencia que respondía a una violencia previa, surgía algo difícil, ¿no? O el afecto, el amor, ¿no? ¿Cómo pensarlos históricamente? Hay allí, diríamos, una concepción ideal que uno pueda aplicar, ¿no?, un deber ser con el cual calibrar un momento histórico, con el cual comprender la acción de individuos o sectores sociales que se mueven a partir de ciertas moralidades populares, por ejemplo. Y en el análisis de estas fuentes históricas que yo les mencionaba, que debían ser leídas a contrapelo, se recuperaba entonces, creo yo, una mirada quizás diferente de la historia, que es, yo creo, productiva para dar cuenta de ciertos problemas que de otro modo son muy difíciles de comprender. Me quiero referir básicamente a cómo pensar la perseverancia estructural del patriarcado, ¿no? La noción del patriarcado es un concepto polémico, ¿no?, que ha sido discutido, es discutido de hecho, pero que en todo caso pertenece a los lenguajes teóricos y de la investigación y al análisis social y cultural contemporáneo, ¿no? Como decía la profesora también, estas cuestiones no están limitadas a interrogaciones puramente académicas, sino que poseen una urgencia, ¿no?, para nuestro presente. Y precisamente creo yo que una de los desafíos que supone pensar los límites de una visión progresista y modernizante de la historia del género de las mujeres, en la historia del peronismo, en ese cruce que yo quiero proponer, es que introduce un corte, ¿no?, respecto de lo que yo llamaría las diferencias difíciles, de las diferencias perdurables, ¿no?, de fracturas en un tiempo progresivo que involucran un debate histórico-conceptual respecto de otras maneras de pensar y escribir la historia. En este sentido yo creo que la historia regional posee ahí una tarea, que no es solo la tarea de contribuir con sus propias innovaciones, con sus propios descubrimientos, para enriquecer el acervo de los conocimientos preexistentes, sino que también posee la posibilidad de cuestionar esos paradigmas presuntamente nacionales, pero que, sin embargo, ¿no?, contienen una agenda que está cargada por ciertas interrogaciones que hallaron en digamos, las imágenes historiográficas, sociológicas y culturales de la ciudad de Buenos Aires, el norte, ¿no?, de los dramas nacionales. Y para explicar esto quiero aludir muy rápidamente a un debate que se produjo en los años 80 en la Argentina, que me parece que puede permitir visualizar lo que quiero decir. Hubo un debate entre una historiadora muy importante, Hilda Sábato, y un historiador igualmente importante, Fernando Devoto, en torno a los estudios sobre la migración masiva que ocurrió en todo Occidente entre, digamos, mediados del siglo XIX
y la crisis del 30, ¿no? y que en la Argentina se transcurre entre 1870 y 1930. Ahí la discusión era en torno a la propuesta del pluralismo cultural que Devoto, asociado con otros historiadores italianos y norteamericanos, introdujo en discusión con el paradigma de la integración y la modernización que había movilizado las primeras investigaciones histórico-sociológicas sobre las grandes migraciones en la Argentina, bajo la proyección intelectual de Gino Germani. Para Gino Germani, las grandes migraciones transatlánticas, en la medida en que llegaban a un espacio, a espacios demográficos relativamente vacíos, ¿no? Sobre todo en los ámbitos urbanos, ¿no? El ejemplo que se daba respecto de 1914 era que en los sectores obreros, ¿no? De 4 trabajadores en la ciudad de Buenos Aires, 3 eran extranjeros, por ejemplo, ¿no? La idea de Germani era que en Argentina se había producido un proceso de integración y de fusión que había dado lugar a una nueva cultura nacional. En cambio, la idea del pluralismo cultural que propuso Devoto desde los años 80 decía que en verdad se habían mantenido las diferencias, que no eran aquellas que, por ejemplo, en Estados Unidos, luego de muchas décadas, permiten que existan identificaciones ítalo-norteamericanos, ¿no? O la persistencia de identidad de culto a la norteamericana de irlandeses o de afrodescendientes, pero que de todas maneras se podía reconocer un panorama mucho más complejo, mucho más diferenciado del que aparecía en la idea germaniana de una integración, de una fusión y la emergencia de una identidad nacional nueva. Y esto lo seguía a partir de Devoto del análisis, por ejemplo, de las sociedades de socorros mutuos, ¿no? De las sociedades de inmigrantes, de la prensa, ¿no? De las comunidades italianas particularmente, ¿no? Y entonces ahí la discusión era así, había prevalecido la fusión germaniana o si en verdad la noción de pluralismo cultural que mantenía las diferencias, que era la que habilitaba una investigación de estas persistencias. Porque desde la mirada de la progresiva de la fusión, la perseverancia de las identidades, por ejemplo, de los calabreses, aparecía como un relicto, aparecía como un remanente dentro de un proceso inexorable de unificación, ¿no? De disolución en el nuevo espacio urbano de las identidades previas. En cambio, para la mirada del pluralismo cultural, esa multiplicidad de identidades y tradiciones son parte misma de la experiencia histórica. Entonces, no son un pasado que se resiste a morir, sino que están presentes en la experiencia histórica como tal. Luego, me parece que aquí yo soy mucho más simpatizante del análisis devotiano. Luego, la idea que propuso Devoto es comprender la historia no como una avenida que conduce hacia un fin, sino como un mosaico, ¿no? Las sociedades son como mosaicos diferenciados, ¿no? que poseen como vetas, que poseen diferencias, que coexisten, que tienen vínculos, pero que no se reducen a una unidad que se disuelve, diríamos, en una simplicidad de los sujetos y de sus concepciones. Ahora, yo creo que una mirada justamente que pone en cuestión la idea de un progreso inexorable, lo que permite reconocer son las diferencias, las divergencias, ¿no? Los desacuerdos, y otorgarles una entidad y una dignidad histórica. Justamente porque las trabajadoras domésticas en los años 40 y 50, durante el primer peronismo que yo investigué, no aparecían como sujetos en transición, ¿no? Que todavía no estaban subsumidas a una relación laboral moderna, que no pertenecían a culturas, diríamos,
atrasadas, ¿no? que se trasladaban a los núcleos urbanos, sino que eran sujetos individuos y grupos que poseían sus propios acervos, sus tradiciones, sus maneras, sus moralidades, y que actuaban en condiciones sociales en general muy difíciles, pero que eran agentes de sus propias experiencias, ¿no? Y justamente eso suponía recuperar esa agencia, recuperar el drama de esas vidas y otorgarles una visibilidad que ya no era solo contributiva. Esto es, que no solo visibilizaba a las mujeres, que es una tarea, insisto, muy importante, sino también permitía pensar otro concepto de historia. Una historia entonces que ya no se reduce a un ideal de modernización, sino que permite observar, permite captar sus reversos, sus retornos, ¿no? las nervaduras de dominación que preexisten, ¿no? a la misma experiencia, pero que la siguen constituyendo. Y en este sentido es que el análisis que yo propuse y que aquí les traigo para seguir conversando, creo yo posee una relevancia, yo diría, actualísima para temas de alguna importancia en nuestra vida política y social. En este sentido, la investigación histórica, social o antropológica no es solo un recurso de investigación prescindente, diría, de las implicancias políticas, ¿no? En el sentido más general de lo que pensamos, de lo que queremos saber, de lo que investigamos, sino que es un elemento vivo, ¿no? Vigente en las ansias de un mundo diferente y mejor a este en el cual vivimos. Bueno, muchas gracias. Solicitamos la participación de ustedes. Ya el doctor propuso acá un diálogo, comenzar a conversar sobre estas cuestiones. Entonces, a continuación abrimos un ámbito, un espacio de preguntas, de dudas, de cuestionamientos, de reflexiones, comentarios que cada uno de ustedes pueda generar. Estoy viendo entonces a quién le paso el micrófono. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aida y yo estoy en la carrera de licenciatura en Antropología Social y Cultural. Me pareció muy interesante que usted había mencionado que usted empezó a investigar en psiquiátricos, hospitales y en la policía. ¿Usted de repente empezó a investigar en esos sectores o de a poco fue llegando a esa conclusión de ir a esos sectores donde encontraría la información? Bueno, en realidad, si bien a mí me interesa mucho la reflexión teórica y conceptual, soy un profesor en la UBA de filosofía de la historia, entonces historiador de formación, pero de clase de filosofía de la historia. Sin embargo, para mí las fuentes son muy importantes, ¿no? Les contaba a los colegas antes cómo llegué a esta temática. En realidad, un domingo a la mañana temprano tenía un fuerte dolor de cabeza, producto de exceso del sábado, y salí a pasear, ¿no? Para refrescarme, y encontré en una esquina una montañita de escombros, y debajo de los escombros estaban las actas matrimoniales de una parroquia de un barrio de Chacarita, de la ciudad de Buenos Aires. Estaban tiradas, entonces las cargué todas y me las fui llevando a mi casa y a partir de ahí comencé a interesarme por estas
por estas cuestiones, ¿no? Porque yo me preguntaba, bueno, ¿quiénes son estas personas que se casan? ¿Por qué se casan? ¿Cuántos años o cuánto tiempo de noviazgo tuvieron? ¿Quiénes eran los testigos? ¿No? ¿Dónde vivían? ¿A qué distancia, ¿no? Vivían entre ellos? Es decir, ¿cuál era el circuito, digamos, de la circulación que permitía el conocimiento, ¿no? De las parejas, etcétera? Esto se puede reconstruir a partir de estos registros. Uno los lee. Incluso las redes, ¿no? que se pueden observar, ¿no? Porque siguiendo a lo largo de varios años, uno observa, por ejemplo, cómo personas que se casaron luego son testigos de otras personas y que vivían muchas veces en la misma casa, ¿no? Entonces las fuentes son muy importantes. Lo que yo encontraba era que, bueno, en realidad no encontraba en las fuentes tradicionales, esto es, en la prensa, en los documentos oficiales, en las representaciones incluso que se habían producido, los relatos que se habían producido durante el primer peronismo, incluso de sectores peronistas, había una ausencia de estos sujetos sociales que me interesaba indagar, ¿no? Como ustedes saben, o no sé si no sé, se los cuento, el discurso peronista del primer peronismo, en verdad la imagen prevaleciente del obrero peronista es el obrero industrial, ¿no? De tipo europeo, digamos, para decirlo de un modo, y eso es lo que se observa predominantemente en los discursos peronistas. Hay un trabajo, un libro de Marcela Gené, Un mundo feliz, que hace un relevamiento de la iconografía, entonces las imágenes de los trabajadores durante el peronismo, y ve que en verdad la imagen prevaleciente era muy tradicional, ¿no? Entonces tuve que ir a buscar en otras fuentes, ¿no? Esas palabras que eran esto que se llaman los hidden transcripts, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, si han leído los trabajos de Carlo Ginzburg, ¿no? Que trabaja con eso y los gusanos, por ejemplo, con los archivos inquisitoriales, Ginzburg intenta recuperar la palabra de Menocchio, por ejemplo, de cómo los inquisidores que lo interrogan, ¿no? Recuperan sus dichos. Pero uno tiene que entonces ser muy suspicaz respecto de las mismas fuentes, pero creo que se pueden recoger en muchos casos indicios verosímiles, ¿no? De lo que ocurrió. Y entonces salía a la búsqueda, ¿no? de estas fuentes penitenciarias, por ejemplo, a los prontuarios policiales, a las historias clínicas psiquiátricas, para recuperar estas palabras que de otro modo no eran accesibles, ¿no? Pero efectivamente fue una búsqueda, digamos, voluntaria. Bueno. Pregunta de acá. La consulta que ella te hace es cómo se te ocurre, ¿no? Porque cuando decías, es decir, a partir de ciertos clichés sobre la imagen de las entidades domésticas, que son chorras, que son locas, que son peligrosas, aparece tú, es decir, ¿cómo desataste ese camino para meterte en la historia psiquiátrica, ¿no? Esa sería la indagación. Yo pensaba en estas ausencias. Yo soy antropóloga, trabajé como historia más cercana a la historia de las mujeres, quizás en la reconstrucción de lo que fue la vida de las paseras en nuestra zona, las mujeres que hacen el tráfico posada de encarnación, que aparecen históricamente en algunas crónicas, pero como vos decís, no existen en los registros, ¿no? No hay una lista de carnet sanitario, no hay una lista de cosas. Entonces, ¿cómo llegaste a la historia? La mejor motivación para investigar es efectivamente disfrutar. Les leo una historia clínica de una trabajadora doméstica a la cual se le diagnosticó paranoia, ¿no? Y ella dice, esa trabajadora doméstica:
cito, estoy oyendo los cargos que contra mí se me hacen, los cuales son completamente calumniosos, por no haber en ellos una sola verdad en todo lo que yo he podido oír. Primero, que yo nunca tuve una enfermedad contagiosa, pues tengo esa suerte. Desde que nací siempre he sido muy sana y fuerte, como lo puedo y lo he podido comprobar ante las familias que trabajé con ellos. Segundo, que yo jamás he sido una milonguera, como decían a los gritos y lo prueban, que yo jamás frecuenté ningún baile, ni conozco sociedad de esas ninguna, y tanto es así que lo único que sé es un poco el vals. Al teatro sí, tengo ido, pero lo pagaban los señores, o sea, los patrones. Y ellos mismos nos esperaban y se alegraban de que vendríamos contentas. Mis salidas no solo eran cada 8 o 15 días, así que vayan ustedes dándose cuenta de las infamias, además con los años que estuve con ustedes. No es necesario que les diga esto. Tercero, que ni yo, ni a señoras ni a señores, no hice jamás extorsión a nadie, ni cuando fui a Mendoza, ni cuando volví. Eso es la calumnia más grande del siglo. Nunca tomé parte en asuntos de ellos, ni nada, pues aparte de mi trabajo, yo era un cero a la izquierda. Cuarto, les diré que yo no soy ladrona ni chorra, como se me está diciendo a los gritos en forma escandalosa y a mí misma cara a cara. Les diré también que no soy ni he sido atorranta, y por lo tanto jamás voy a permitir casamientos escandalosos, pues eso queda para otra clase de mujeres y no para mí. Fin de cita. A mí lo que me parecía aquí, en realidad era al revés, porque yo lo que quería entender era que efectivamente había una acusación de robo, ¿no? Para las trabajadoras domésticas, ¿no? Algo que aparecía en los diarios, en las secciones policiales, era que a veces robaban ropa de las patronas, o cuando dejaban de trabajar le pasaban información a familiares o amigos que entraban luego a robar, ¿no? Y que esto efectivamente eran representaciones que involucraban un desprecio y una animosidad de clase, pero que por otra parte eran verdad. Es cierto, era también cierto. Y que el robo era parte de cómo se pensaba la posibilidad de obtener un resarcimiento del escaso salario que se le pagaba, ¿no? Y también vehiculizaba un resentimiento de clase. Y que en la moralidad de la clase trabajadora argentina, que era múltiple, ¿no? Que era diversa, digamos, no había una separación estricta, por ejemplo, entre el trabajo para obtener un salario y el robo como una actividad que no era trabajo, era un tipo de trabajo de otra naturaleza. Del mismo modo que no existía una diferencia radical e incomunicable, por ejemplo, entre el trabajo doméstico, el trabajo industrial y el trabajo sexual, ¿no? En otros términos, la prostitución, ¿no? Que las mujeres solían circular entre estos ámbitos, no estaban completamente separados, ¿no? Esto, entonces, yo intenté recuperar el sentido de aquello que, digamos, porque digamos, el reproche de que las sirvientas eran unas atorrantas, eso involucra una moralidad de clase que justamente a mí me parecía importante poner en cuestión, ¿no? ¿Por qué una mucama atorranta que quiere ir, digamos, a la milonga el domingo, ¿no? En Palermo, eso suponía inmediatamente una crítica y una denostación de esos sujetos? ¿Por qué no? Eso no podía ser leído también como una actividad, ¿no? Como una actividad voluntaria, que suponía, por ejemplo, el reclamar el acceso a la diversión, ¿sí? Donde, por ejemplo, las trabajadoras domésticas se podían vestir como las patronas, y que justamente esto aparecía en diversas fuentes como que las trabajadoras efectivamente ahorraban buena parte de sus ingresos para poder vestirse como las patronas. Y esto tenía, por supuesto, una ambivalencia, porque por un lado suponía una identificación con la patrona, pero al mismo tiempo un desafío. Entonces estaba esa ronda que creo que es irresoluble, ¿no? De cómo tratar de comprender eso, para utilizar un término, digamos, thompsoniano, ¿no?
esa moralidad popular, ¿no? Sin aplicarle, porque esta era mi gran preocupación, sin aplicarle un ideal modernizador, ¿no? Como si estos fueran entonces resabios, ¿no? que van a ser superados. No, para mí eran prácticas, por supuesto había que analizar críticamente, ¿no? Con toda la prudencia del trabajo histórico, porque uno no puede creer inmediatamente lo que dicen las fuentes, ¿no? Tiene que ponerlo siempre ahí una interrogación. Pero digamos, quería escapar a la idea de que, bueno, hacia 1950 se imponía, ¿no? la imagen, que también era la imagen oficial del peronismo, ¿no? Del trabajador que va de la casa al trabajo, ¿no? Que tiene una moralidad de la productividad, de la contribución a la grandeza nacional, y con mucha simpatía al mismo tiempo, digamos, recuperar, ¿sí? y otorgarle dignidad historiográfica a esas experiencias que quizás aparecen como, digamos, hacen ruido, ¿no? En ciertos ideales que tenemos de la moralidad burguesa, pero que en ese momento no estaban de ninguna manera impuestos en muchos sectores de la clase trabajadora. Sí, de alguna manera esa práctica sigue vigente. Sí, eso estaba pensando, sí. La cuestión compensatoria, me pagás como la mona cuando se te ocurre que está en especie, que está en salario, y bueno, te voy, te afano lo que tú. Sí, yo creo que sí. Hay un debate en la historia social argentina sobre cuándo se construye la clase trabajadora, ¿no? Entonces, la idea básicamente, creo yo, es esta. Entre 1880 y 1920 te encontramos en los espacios urbanos sobre todo, pero en realidad esto se podría extender a todo el ámbito nacional, clases populares. Esto es que tenemos diversas formas productivas, ¿no? Inestabilidad, estacionalidad laboral, ¿no? Circulaciones entre distintos empleos, y que esto supone también una movilidad geográfica y la dificultad para imponer una subjetividad que se acorde a una simplicidad de la base social del trabajo, pero que con la industrialización seguía normalizando. A mí me parece, y que entonces, después de 1930, particularmente con el proceso de industrialización, esto se profundizaría con el peronismo, y luego con, digamos, con el desarrollismo franquista, hasta la ruptura de la dictadura militar, tenemos un proceso de normalización de la clase trabajadora. Para mí eso es una fantasía. Es una fantasía, y no solo porque en los últimos 20 años, 30 años ha habido una destrucción social, ¿no? Del tejido social y productivo, que ha vuelto a complejizar a la clase trabajadora con algunas posiciones que yo no sigo plenamente, volviendo a recuperar la idea de clases populares, y entonces, diríamos, desnormalizándola, ¿no? E incorporando nuevas prácticas que aparentemente habían sido erradicadas, sino que yo creo que en realidad es una fantasía epistemológica. La idea de que hubo una suerte de normalidad en la clase trabajadora argentina, ¿no? Que vivía del salario, era la familia nuclear, ¿no? También asociada a la idea de que el empleo es informal. Claro. La informalidad con distintos pesos siempre existió. El juego del sistema. Claro. Y me parece que es importante construir esos modelos de sujeto obrero, pero también del sujeto femenino, de los sujetos femeninos, porque y por esto insisto en las imágenes progresistas y modernizantes, porque a mi modo de ver dan una cuenta muy inadecuada, digamos, de la experiencia, ¿no? Y en este sentido es que aparece en mi libro la noción de lo inconsciente, ¿no? Yo diría, porque efectivamente también hay la construcción del sujeto psicológico posee una contracara, ¿no? Es el sujeto de deseo, y esto lo explica Freud, ¿no? Muy claramente. A medida que aumenta, digamos, la represión
social, por ejemplo, por moldes, ¿no? De cómo hay que actuar, con la sexualidad, etc., también aumenta la culpa superyoica, ¿no? Y prácticas, ¿no? de la sexualidad y del deseo que escapan a ese molde superficial supuesto. Y en efecto, un poco mi idea era construir, yo diría, una historia no blanca del peronismo, ¿no? Recuperando eso. ¿Cómo te interesa, por ejemplo, la cuestión de la posibilidad de blanquear a la trabajadora doméstica como una trabajadora formal? Bueno, en este punto yo creo que se produce un pasaje, porque a mí me parece importante la historia social, incluso la historia social más dura, ¿no? Me parece importante para comprender algunos procesos históricos. No creo que sea muy productivo lanzarse a ciertas prácticas muy discursivistas de la investigación.